Muy bien, ha llegado el momento donde voy a hacer una pregunta. Acuérdese, Pablo claramente dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por la fe vivirá el justo. Y él está ahí citando al profeta Habacuc. Muy bien, así que más o menos es el resumen de lo que hemos cubierto. Voy ahora a, si me permite, a poder despertar el ordenador aquí. Muy bien. Quiero recordarles que en este librito usted puede llenar los blancos. Oh, ¿qué pasó? Bueno, ya regresó. Este librito, usted llene los blancos. Todas las respuestas se las doy yo. Así que hay blancos para que usted los rellene. Muy bien. Por eso es que es tan importante tomar nota. Ahora bien, en esta pregunta vamos a regalar el chocolate de la abuelita, directamente de México, lindo y querido. ¿No tenemos mexicanos aquí? Bueno, vamos. ¿Cuál es la pregunta? Ahí está. El chocolate. La pregunta. Ok, antes de contestar, ay, se me fueron los hermanos, oiga, pero qué. Se me fueron. Bueno, voy a tratar yo de hacerlo. Tenemos dos blancos ahí. Ese blanco, cada uno se rellena con la misma palabra. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. La primera persona que se ponga de pie va a contestar. ¿Se puso de pie ella? Ok. ¿Cuál es? Por fe y para fe. Perfecto. Se ganó el chocolate. El chocolate que yo Vamos a darle un aplauso. La felicitamos por fe y para fe. No es tan difícil. No es que tiene que sacar la raíz cúbica de algo. No. Muy bien. Estamos. Perfecto. Continuamos. Ahí está. Fe. Y fe no lleva acento. Yo enseño gramática y la regla general es que los monosílabos no se acentúan. Por favor, dejó de acentuarse en 1960 y todavía hay gente que le pone el acento a fue. Entonces, a menos que sean dos monosílabos que se escriben igual, pero que son dos diferentes, ¿verdad? Como él, el carro, o él, ¿verdad? Él, dile a él que venga. Ahora llegó él. Bueno, ya se ganó el premio la hermana Yasmín, ¿verdad? Se ganó el chocolate. ¿Necesito estar aquí? ¿Necesito estar a la orden para algo? Sí, ahorita no, porque ya se lo ganó ella. Vale, yo delego en Yasmín, ella es fiable. Si hay que ser juez, ella puede. Y lo que necesitábamos era alguien que fuera el que dijera quién se puso de pie primero. Pero ella se puso de pie bien rápido y contestó correctamente. Pero sí, no lleva acento, a menos que sean palabras, lo que llaman diacríticos, que se escriben igual, como sí o sí. Si te portas bien, te regalo un caramelo.
Ese otro no lleva acento. Pero fe nunca lleva acento, es el único monosílabo que se llama fe. El problema es que hay estudiantes que le ponen acento a ti, para ti. Ti, solamente hay un ti, así que nunca lleva acento. No, por favor, por favor. Continuamos. Ya tuvimos el receso. Ahora bien, ¿se acuerda que les di una vista panorámica? Es buena saberlo para uno que tenga una idea de cómo está dividido la epístola. Ahora, esta descripción general es súper importante, no para que vea las divisiones de la epístola, sino para que entienda la epístola. Y esto no está ahí, así que hay que escribirlo. Porque no se lo voy a dar todo ahí. Muy bien. Esta descripción general, si usted no la entiende, no va a entender la epístola. Así es de claro. Tiene que entender la descripción general para que entienda la epístola. Ahora vamos a salirnos de la salutación y vamos a entrar de lleno a la pulpa, ¿verdad? Como una fruta, la pulpa de la epístola. La primera división es la siguiente. Antes de decírselo, quiero decirle que, mire aquí por favor, mire aquí. La epístola se puede dividir en dos partes. En la parte horizontal y la parte vertical. La parte vertical es Dios hablándole al hombre. Y esa es capítulo 1 al capítulo 11. El capítulo 12 ya no es vertical, ahora es horizontal. ¿Cómo nos llevamos los unos con los otros? ¿Me explico? Así que entienda eso, por favor. Primero es vertical. Cuando llegamos al capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De ahí en adelante es horizontal. ¿Cómo debemos llevarnos los unos con los otros? Bien, entendiendo eso, vamos ahora a la parte vertical. Dios hablando, y lo primero es, Dios le habla a la humanidad en general. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios le está hablando a la humanidad en esa primera parte. Y por supuesto es vertical. Primero le habla al ignorante voluntario. Aquella persona que ha decidido ignorar a Dios. No le tuvieron como a Dios, ni le dieron gracias, así que Dios los entregó a la inmundicia. Luego, en el capítulo 2 cambia. Ya no es la humanidad completa, ahora le está hablando a aquel que se cree que puede ganarse la salvación. Al autojustificado, que es por supuesto en una manera sarcástica de decirlo el apóstol Pablo. Y él está hablando en ese capítulo 2, aquel que cree que puede ser salvo por sus propias fuerzas. Bien, primero, el que voluntariamente decidió negar a Dios. El autojustificado, entonces, en el capítulo 2 del 17 en adelante le habla al superreligioso, comenzando con el judío y luego con el gentil, que creen que por ser religiosos se van a ganar la salvación. Y Dios dice, tampoco, te la vas a ganar, no importa lo religioso que seas. Luego, hay una conclusión
y vamos a ver qué más pasa. La conclusión dice que tanto el que niega a Dios voluntariamente, el autojustificado y el superreligioso, todos están bajo condenación. No hay justo ni aun uno. Así que ni judío, ni gentil, ni superreligioso, todos están bajo condenación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. ¿Estamos? Todavía continuamos con la parte vertical. Dios hablándole al hombre. Pero ahora le habla al creyente. Ahora no es al superreligioso, no es al autojustificado, no es al que niega a Dios voluntariamente. Ahora Dios le habla verticalmente al creyente. Todavía vertical. La justicia por gracia por medio de la fe. Ahí él recalca otra vez con mucho ahínco lo que ya había mencionado desde el capítulo 1. Y luego, como todo buen profesor, él usa ilustraciones. Una de las mejores maneras de enseñarle a alguien algo nuevo es poniéndolo sobre algo que ya conoce. ¿Me explico? Así que los profesores hacemos eso. Hablamos de algo que ya usted conoce y encima le ponemos el material nuevo. Y una de las mejores maneras de poder enseñarle algo que ya usted conoce es ilustrando. Bueno, los judíos conocían quién era Abraham. Así que vamos a hablar de Abraham y ahí le trae la doctrina de la fe y la gracia. ¿Bien? Ahora habla sobre la gloria del cristiano. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí ese precioso capítulo 5 del libro de Romanos. Entonces, él dice 3 veces, vamos a verlo lueguito, 3 veces él se gloría. Y vamos a ver por qué. Pero también, otra vez, si va a introducir un tema nuevo, lo usa una ilustración. Todo el mundo sabía quién era Adán. Acuérdense, la audiencia, muchos de ellos eran judíos que se habían convertido a Cristo. Así que ellos entendían quién era Adán y Eva. Da una ilustración para luego introducir un tema nuevo. Y el tema es muertos al pecado, siervos a la justicia. Algo que ellos nunca habían oído de esto. ¿Cómo es esto de que somos muertos al pecado y que somos siervos de la justicia? Y adivina qué va a hacer ahora. Otra ilustración. Y la ilustración usa la ilustración del matrimonio. Cuando una mujer y un hombre están casados, están atados bajo la ley. Pero si muere uno, entonces el viudo o la viuda queda libre para casarse y ya no está cometiendo adulterio. Eso lo entendía todo el mundo. Así que esa fue la ilustración que él usó. Le encantaba usar ilustraciones. Entonces, introduce el tema
de la batalla de la carne contra el espíritu y termina con la famosa frase, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de la muerte de este cuerpo? Porque es una batalla. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y si usted es cristiano, usted entiende esa batalla. Así que al terminar Romanos 7, vamos entonces todavía en una manera vertical a hablar sobre la vida victoriosa. Hemos subtitulado el curso Más que vencedores. Y es que el capítulo 8 completo, más que vencedores. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usted dice, wow, qué mucha palabrería, no entendí nada. Vamos a mirarlo en detalle y usted lo va a entender. ¿Bien? Y por supuesto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y luego dice, más en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que tengo por seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí concluye el capítulo 8. Precioso. Entonces, capítulo 9, 10 y 11 habla sobre el judío. No vamos a tener tiempo porque si no nos quedaremos aquí toda la noche. Así que sí, di una excusa, y si usted lo lee en el librito, que por el escaso tiempo que tenemos no vamos a poder hablar sobre el tema del judío en esos 3 capítulos. Y vamos a saltar al capítulo 12. Esa es la parte de Israel que no vamos a poder cubrir. Pero todavía es una orientación vertical, Dios hablándole en este caso al pueblo judío, y habla sobre estos temas. Y ahora comienza la orientación horizontal. ¿Cómo nos debemos llevar unos a otros? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y luego dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahí está hablando de cómo tratarnos unos a otros, que es tremendo capítulo, el capítulo 12. Pero sí es una orientación horizontal hasta el final de la epístola. Muy bien. Deberes del cristiano.
los débiles en la fe, cómo tratar a los hermanos débiles en la fe. El evangelio a los gentiles, debemos llevar ese evangelio a los gentiles, tratándonos unos a otros. Y los saludos personales. Ahí es que usted descubre que él estaba en casa de Gallo y que a él estaba dictando la carta a el hermano, ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo era? Tercio, como terciopelo. Tercio. Muy bien. Perfecto. Y termina con una doxología. Algo importante del estilo de Pablo escribir es que cada vez que él introduce un tema nuevo, inmediatamente antes da una doxología. ¿Sabe lo que es una doxología? Es una alabanza al Señor. La palabra doxo en griego significa alabanza y también significa correcto, preciso. Por ejemplo, hablamos de los ortodoxos. Orto significa derecho. ¿Qué hace el ortodoncista? ¿Le endereza qué? Los dientes al paciente. Orto es derecho. Entonces, doxo sería una opinión correcta o una alabanza. Y por eso es que decimos ortodoxo y también decimos doxología. Y logía es un sufijo que significa la ciencia de, como biología, la ciencia de la vida, ¿verdad? Bio es una palabra en griego para vida. ¿Alguna pregunta? Porque ya terminamos con la descripción general. Así que en dos partes, vertical, horizontal, pero en la vertical primero le habla a aquel que rechaza a Dios voluntariamente, y lo vamos a ver ahorita. Luego le habla al que se cree autorreligioso y por eso cree que va a tener la salvación. Y luego le habla a todo el mundo. Todos están, bueno, al judío y luego a todos. Todos están bajo pecados. Muy bien. Perfecto. Y para recordarles, la vista panorámica eran esos 5 puntitos enmarcados por la salutación y la despedida. Salutación, despedida y entre medio 5 escenas donde se levanta el telón. ¿Bien? Así que va entendiendo un poquito, y estas son las 5 escenas que ya las vimos. Va entendiendo un poquito ya cómo está esta carta. Tremenda epístola, tremenda. Algunos teólogos le llaman el primer libro de texto de teología sistemática. Una cosa, wow. Por supuesto, sabemos que es inspirado por Dios, pero ¿cómo Dios usó al apóstol Pablo para escribir esto? Se levanta el telón, el segundo acto, la ira de Dios. Dios está enojado. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él tiene el derecho a estar enojado. Dios está enojado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y claramente está describiendo a ese
hombre, esa mujer que decidió voluntariamente negar a Dios. Así que bien, bien claro lo dice. Vamos a ver. Usted sabe lo que son bomberos, ¿verdad? Bomberos tienen unas mangueras, ¿verdad? Así se dice aquí, mangueras de agua. ¿Usted sabe la presión que tienen esas mangueras? Es una presión increíble. Cuando yo era paramédico, agarramos una manguera para limpiar la ambulancia y no tuvimos que hacer nada, ni echar jabón. Entre dos agarramos esa manguera, limpiamos la ambulancia y quedó limpiecita. Era una presión increíble. ¿Qué pasa? La verdad es tan fuerte que el hombre trata de detenerla, pero aún así sale parte de la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso es lo que están tratando de hacer. Y son gente súper inteligente. Estamos hablando científicos de las mejores universidades. Estamos hablando de gente, mire, brillantísima. Pero ellos voluntariamente han querido detener la verdad. Déjeme decirle algo sobre la verdad. La verdad existe. La verdad no la inventamos. La verdad ya existe. El hombre, Dios le ha permitido que trate y pueda descubrir ciertas verdades. Y ahí han salido científicos, ¿verdad? Galileo inventó el telescopio y entonces pudo mirar y vio las manchas del sol. Miró tanto por el telescopio que se quedó ciego. ¿Sabía eso? Entonces, Kepler, el que explicó bien claro, porque antes la Iglesia Católica enseñaba que la Tierra era el centro y todos los planetas y el Sol daban vuelta alrededor de la Tierra. Pero Kepler, que era creyente, dijo no. Quien da la vuelta son los planetas, el Sol se queda ahí. Entonces, tremendo. El método científico, ¿quién lo inventó? Un cristiano. Esto no se lo enseñan en la escuela a uno. El cristiano estableció el método científico para poder, ¿qué? Para poder en una manera objetiva estudiar la creación. Y de ahí se levantaron otros matemáticos. Pascal, ¿han oído hablar de Pascal? Pascal era creyente, cristiano. ¿Han oído hablar de Isaac Newton? Adivine lo que estudió Isaac Newton cuando jovencito entró a la universidad. ¿Perdón? ¿Quién lo dijo? Teología. Sí, Isaac Newton, él no estudió, él es el padre de la física, él no estudió física, él inventó el cálculo. Por supuesto, él no estudió cálculo porque él fue el que lo inventó, ¿verdad? Pero él estudió teología, imagínense. Y le puedo seguir diciendo más y más. Científicos matemáticos que eran creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender algo sobre la verdad. Dios nos permite que descubramos la verdad, pero la verdad ya está ahí. Ahora, hay solamente dos fuentes de conocimiento, humanamente hablando. ¿Sabes cuáles son? La observación y la revelación. La observación es cuando uno mira, oye, esos pajaritos, ¿y por qué están cantando? Y yo veo que uno canta y otro también, están comunicándose. Entonces uno observa y la observación uno comienza a aprender cosas que ya Dios creó. Y Dios nos permite que descubramos.
Tengo un amigo que hizo un experimento grandísimo sobre la comunicación entre los peces, cómo los pececitos se comunican. Así que por observación podemos aprender cosas. La otra es revelación. Hay cosas que no se pueden observar. Por ejemplo, en el año 1492, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió lo que hoy en día es el Nuevo Mundo. ¿Se puede observar eso? No. ¿Es verdad? Bueno, yo creo que sí. ¿Verdad? Hay cosas que son verdad, pero que no se pueden observar. La única manera es que alguien nos las haya revelado. Por ejemplo, yo le puedo revelar a usted que yo nací en Bayamón, Puerto Rico. ¿Puede usted observar eso? No. ¿Es verdad? Bueno, en la partida de nacimiento dice que yo nací en Bayamón, Puerto Rico. Así que hay un dato histórico que lo respalda. Otra vez, observación, revelación. Las únicas dos fuentes de conocimiento. Nosotros tenemos una revelación y es la revelación divina, que es la palabra de Dios. No tiene errores, es inerrante, es la revelación divina. No se puede observar. Otra cosa que no se puede observar es cosas, como ya les dije, históricas, incluyendo la creación del universo. No se puede observar. Así que no podemos usar el método científico para cosas que no se pueden observar. Usted no puede usar el método científico para saber que yo nací en Bayamón, Puerto Rico, porque las partes históricas solamente las aprendemos por revelación. El problema con muchos científicos modernos que niegan a Dios voluntariamente es que quieren usar el método científico, que es solamente para observación, lo quieren aplicar a cómo se formó el universo. No se puede, porque la observación es solamente cosas que puedas observar. El coronavirus, sí, se puede observar bajo un laboratorio, pero algo que ya ocurrió en el pasado, como un nacimiento, Bayamón, Puerto Rico, cómo se formó el universo, que el universo se formó una vez y ya se formó. No se puede observar, así que no le puedes meter reglas de observación a algo que solamente se aprende por revelación. Ellos están tratando de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que sale? La evolución. Y la evolución no es ciencia. La evolución es una filosofía que se acepta por fe, pero no por ciencia. ¿Me explico? Ese es el problema grande que no entienden los científicos, que no son cristianos. Le quieren meter observación a algo que solamente se sabe por revelación. Imagínense. ¿Qué problema grande? ¿Qué pasa? Nos dice claramente aquí, dice la ira de Dios. Se me fue. Bueno, es que no lo toqué por mucho tiempo. Y así es. Dice que no, que lo hice mal. Fue que me emocioné. Vamos a ver. Tranquilo, Orlando. No me emociono. Salió. Porque la ira de Dios se revela con B de vaca, no con B de bueno. Con B de bueno es con el niño que se revela, ¿verdad? Rebelde. Eres un rebelde. No. La ira de Dios se revela. ¿Se acuerda cuáles son las dos fuentes de conocimiento? Observación y revelación. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios nos ha manifestado que Él existe. ¿Ah? Leas el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Claramente lo dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Así que claramente la creación de Dios nos revela que Dios existe. Pero detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿qué más dice? Dice, para el que no sepa, estamos en Romanos 1, versículo 18 y 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, por la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ahí está el que voluntariamente ignora a Dios. Habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? ¿No le qué? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí, como ellos no quisieron aceptar a Dios, 3 veces Dios los entregó a sus propios deseos. ¿Qué dice el próximo versículo? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿De qué? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que comenzaron a adorar la creación y no al Creador. ¿Ve? ¿Y qué dice el próximo versículo? Por lo cual, esta es la primera entrega, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Y qué más? En las concupiscencias de sus corazones. Ahí está, el versículo 14. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿en qué? Por la mentira. ¿Y qué más dice? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Quiero que entienda esto. El ser humano que ignora voluntariamente a Dios tiene una tendencia de enfocarse en la creación y niegan al Creador. Esto es un principio para que usted entienda la humanidad. La humanidad que rechaza a Dios tiende a enfocarse en la creación, rechazando al Creador. Y esto ocurre en todo el tiempo, en todo. La gente celebra la Navidad. ¡Ay, Navidad! Hay que un regalo, todo. Les encanta la Navidad, pero no celebran la razón por la cual la Navidad se celebra, que es el nacimiento de Jesús. ¿Entiende? Es una tendencia humana. La gente quiere el beneficio del cristianismo, pero no quiere a Cristo. Así que esto usted lo va a ver repetido una y otra vez. Así que honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó ¿a qué? No, mente reprobada todavía. ¿Qué dice ahí? ¿Los entregó a qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, ¿qué hicieron? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto se llama lesbianismo. Y de igual modo,
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su ¿qué? En su lascivia unos con otros. ¿Y qué más? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso se llama homosexualismo. Todo comenzó porque rechazaron al Creador. Entonces, en una cadena, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego dice, antes de eso, dice, porque ¿qué? Dice que antes de eso, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, dice, estamos ahora en el versículo, los lentes los necesito. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. ¿Okay? Ya vimos uno. ¿Okay? Una entrega de Dios, los entregó. La segunda es, vamos a llamarlos abandonó, entre comillas. Dios los abandonó, pero Dios no se olvidó de ellos, gracias a Dios. Pero Dios los entregó. Número 2, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, lesbianismo, homosexualismo. Entonces continuamos, mira el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que la tercera vez que Dios los entrega, ya es una mente reprobada. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, siendo atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. ¿Qué más dice después de las contiendas? Engaños, malignidades. Y luego dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué más? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y luego dice que, dice, quienes habiendo entendido la justicia, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las, ¿qué? No solo las hacen, sino que también se complacen en los que practican tales cosas. Y ahí termina el capítulo. 3 veces Dios los entregó, pero es cadena tras cadena, cada vez se empeora, se empeora, se empeora. Vamos a ver esto. Ya que dimos esa introducción, ya tienen sí la escritura por lo menos fresca en la mente. Dios está enojado. Su enojo es una expresión razonable de su carácter, porque Dios es santo. ¿Sabe usted que Dios es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer? Dios no puede pecar. Dios no puede hacer nada contra su naturaleza. Dios no puede mentir. Sí, Él es todopoderoso, pero Él no puede hacer nada contra su naturaleza, porque Él es santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo.
Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Después respondí yo: heme aquí. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Eso es Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, más o menos estamos hablando del año 740 antes de Cristo, cuando murió el rey Usías. Santo, santo, santo. Y eso se repite en Apocalipsis. Dios es santo. Dios no puede pecar. Y por eso es que Él está enojado. ¿Qué más? Impiedad. Lo dijimos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ese es el estilo de vida irreverente que conduce al desprecio. ¿Qué más? Injusticia, violación de la ley divina, que se representa por el rechazo a Dios. Detienen, ¿se acuerdan? La manguera del bombero, detienen. Es una ignorancia voluntaria del conocimiento innato del Creador. Otra vez, Dios le ha puesto al corazón del hombre que Dios existe. Por eso es que el salmista dice: dijo el necio en su corazón que no hay Dios. Hay que ser necio para decir que no hay Dios. Pero cuando uno de verdad, incrédulo, se da cuenta, uno de verdad tiene que admitirlo, admite que Dios existe. ¿Cuántos ateos no han dicho: yo le doy gracias a Dios que no creo en Dios? Por favor, gracias a Dios que soy ateo. No, claramente es que el salmista dice: yo quisiera tener más tiempo para hablar sobre la creación contra la evolución, que es otro curso que yo enseño. Que claramente el salmista en el Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es que nos habla la creación de que hay un creador. Les estaba hablando de la verdad. Yo creo que la ilustración que se hace más fácil para mí es médica. Usted llega al médico con dolor en el estómago. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, doctor, pero qué dolor, qué dolor! El doctor no sabe qué le causa el dolor, porque una de las cosas más difíciles, aquí entre usted y yo, una de las cosas más difíciles de diagnosticar es dolor en el estómago, porque puede ser tantas cosas. Y el médico de verdad que no sabe. El médico le va a hacer preguntas: ¿y qué comió? ¿Qué hizo aquello? El médico no está seguro. El médico desarrolla una hipótesis. Él no se lo dice a usted, pero en verdad no tiene idea de lo que le pasa a usted. Entonces lo que el médico hace es que manda a hacer estudios de laboratorio. Le sacan la sangre, tal vez le haga un cultivo de garganta, radiografías, tomografías, resonancias. En el laboratorio le piden
que orinen un potecito así, ¿verdad? Para tener una muestra de orina, una muestra de heces, tal vez. El doctor quiere saber. Los laboratorios le envían al doctor los resultados y ya el doctor más o menos tiene una idea y le da un diagnóstico y luego un tratamiento. La verdad de lo que le causa el dolor de estómago existe. El problema es que el doctor tiene que descubrir esa verdad. ¿Me explico? La verdad ya existe. Nuestro problema es descubrir esa verdad. Y como le dije, hay dos maneras: observación, revelación. El médico observa los resultados del laboratorio, pero también hay revelación, le hace preguntas: ¿qué usted comió? ¿Verdad? Usted recibió un golpe, tiene sangre en la orina, ha notado sangre en el excremento, lo que sea. Él le pide revelación también a usted. Así que él usa los dos métodos para poder llegar a la conclusión que llamamos diagnóstico. Entonces, es lo que quiero que entendamos, que sí, la verdad ya existe. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué más hace este hombre? El hombre general. Es un necio. Eso se le conoce como estupidez voluntaria. O sea, estupidez de aquí, de que no, voluntariamente no quiere ver, no quiero ver que tan claramente la creación me dice que Dios existe, pero no quiero verlo. Entonces, ya llegan con un prejuicio. Usted se ha explicado, jóvenes, ¿cuántos están en la universidad? Aquí, varios. Usted se explica, un evolucionista se le da una roca y usted le da esa roca al evolucionista y dice, esa roca tiene 5 millones de años. Usted le da la misma roca a un científico cristiano y el científico cristiano dice, esa roca tiene 3.000 años. 5 millones, 3.000 años. ¿Cómo es que dos personas tan inteligentes pueden ver la misma evidencia y llegan a dos conclusiones diferentes? ¿Sabe por qué? Porque usan lentes diferentes. Este lente del científico que no es cristiano es inteligente. No le quite eso. Un hombre inteligente, una mujer inteligente, bien preparados. Pero para uno poder evaluar evidencia, uno tiene que usar filosofía. Y la filosofía de es unos lentes que se llaman evolución. Ya tiene ideas preconcebidas. Este otro cristiano usa otros lentes que es la palabra de Dios. Así que los dos llegan a conclusiones diferentes, aunque los dos son súper inteligentes. La diferencia es su cosmovisión, su filosofía de vida. ¿Me explico? Y es así, es así. Por eso es que a mí me encanta la medicina, porque la medicina no permite tanto que el lente de la evolución determine cuál es el problema. Le duele la panza, le duele la panza, le duele el estómago. No es por evolución, es por lo que dicen los resultados del laboratorio, radiografía, etc. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Aquí está. Ignorancia voluntaria de Dios causan una imitación astuta. Son inteligentes. No le quitemos eso. Pero como ellos ignoran voluntariamente a Dios, entonces llegan a una imitación astuta de Dios y sustituyen a Dios. Y es lo que les dije hace ratito. La tendencia del ser humano que ignora voluntariamente a Dios es enfocarse en la creación, pero nunca en el Creador. Y para dárselo por escrito, aquí se lo dije en una manera más elocuente. La humanidad tiene el hábito obstinado de enfocarse en la creación antes que en el Creador. Ahí está. Más claro no canta un gallo.
Muy bien. Ahí está. La aplicación. 5 minutos. Perfecto. Y lo hizo tan bien porque ahora es la aplicación que es que terminamos la sesión. El razonamiento humano. Dios está enojado, ¿por qué? Por el razonamiento humano, número 2, la existencia de Dios y nuestra cosmovisión. Tenemos que entender estos 3 puntitos. Es lo que le acabo de explicar. Queremos usar el razonamiento humano sin aceptar a Dios. Entonces, no queremos aceptar la existencia de Dios. Y por último, usamos lentes, esta es la cosmovisión. Cosmovisión es una palabra relativamente nueva. Antes le llamábamos la filosofía de vida. Todo el mundo tiene una filosofía de vida. Usted tiene una filosofía de vida bastante disciplinada porque está aquí hoy, un sábado. Y se levantó, aunque tenía sueño. Yo no me quiero levantar esta mañana. Tenía un sueñito bien rico. Pero no, la filosofía de vida me dice, hay que levantarse. Así que me levanté. Eso, la misma palabra es cosmovisión. Así que Dios está enojado por estas 3 razones. Sencillamente usamos razonamiento humano sin querer aceptar a Dios, no aceptamos la existencia de Dios y tenemos una filosofía de vida en contra de Dios. Y ahí, cuando regresemos, ¿se acuerda que le dije que Dios abandonó 3 veces? Sí, los abandonó, pero no se olvidó de ellos. Hay una invitación para salvación, aún para esa persona que sea homosexual, que sea lesbiana, esas personas que adoran las criaturas antes que el Creador, esta persona que Dios los entregó a la inmundicia. Todos ellos, Dios se acuerda de ellos y Cristo murió por ellos. Y es algo que me enseñó mi pastor que ya está con el Señor. Cuando veo una persona que me trata mal a mí, yo pienso, Cristo murió por esa persona. No se olvide de eso. Jesucristo derramó su sangre por esa persona que le trata mal a usted. Así que ahí vamos a entrar a Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero no hemos llegado a Romanos 12 todavía. Ahora tenemos un receso, entonces luego vamos a regresar a ver quién se gana el próximo premio. ¿Bien? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. No tengo...